Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Clara Bilbao estrena hoy en salas de cine de toda España su ópera prima Tratamos demasiado bien a las mujeres, cuyo guión ha escrito nuestro invitado de hoy, Miguel Barros, guionista de títulos como Blackthorn de Mateo Gil, Nadie quiere la noche de Isabel Coixet o Gigantes de Enrique Urbizu. Ganadora del premio ASECAN Ópera Prima en el Festival de Málaga y avalada por unas críticas buenísimas, Tratamos demasiado bien a las mujeres es una comedia negra en cuyo reparto encontramos, atención, a Carmen Machi, Antonio de la Torre, Luis Tosar, Julián Villagrán, Diego Anido, Óscar Ladoire y Gonzalo de Castro, entre otros. Estamos hoy en un sitio en el que no habíamos grabado nunca, que es la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid, aquí con unas vistas espectaculares a la Basílica de San Miguel, este edificio barroco tan bonito. Muy apropiado. Muy apropiado, sí. Habéis ganado el premio ASECAN a Mejor Ópera Prima en el Festival de Málaga. Enhorabuena. Gracias. Imagino que siempre da una satisfacción especial los premios que vienen de mano de guionistas. Sí, sin duda. Aunque el premio realmente, como ópera prima, va dirigido a Clara Bilbao y es, creo, humildemente muy merecedora de él. Pero sí, a mí me hace mucha ilusión también. Uh-huh. Sí. Tratamos demasiado bien a las mujeres es una adaptación de la novela Siempre somos demasiado buenos con las mujeres, del escritor francés, que pronunciaré mal, Raymond Queneau. Sí, igual que lo pronuncié yo. Es una novela publicada a finales de los años 40 sí. Y además bajo seudónimo, porque imagino que el autor suponía que sería provocadora o polémica. Sí, en esa época se hacía bastante. Su compañero un poco de Fatigas y más conocido que él en España, que era Boris Vian, también hacía lo mismo en esa época. Uh-huh. No sé muy bien por qué, pero lo que sí es constante en Queneau y en esa generación de autores franceses es el juego, el vacile, diríamos aquí. No sé si era para solapar o cubrirse o protegerse de las críticas del momento, que fueron feroces contra el libro, por cierto. Uh-huh. Luego se ha convertido en un pequeño libro de culto, en un divertimento, en una curiosidad, y posteriormente en un gran éxito de ventas, pero en su momento fue muy criticado, porque yo creo que no hay lo que quiso hacer es traer a Europa algo que los americanos ya hacían, que era el pulp. Uh-huh. Macarra, exagerado, bruto, uh-huh. Hiperdramático, muy sexual. Uh-huh. Y todo esto en Europa no estaba considerado como literatura. Uh-huh. Y yo creo que no se lo trajo a Europa con otra gente también que hizo cosas similares. Uh-huh. Y el recibimiento inicial fue muy negativo, claro. Uh-huh. ¿Prevéis un recibimiento negativo y feroz? Bueno, han pasado muchos años. Y la verdad es que la adaptación, si se puede llamar así, es tremendamente libre. Yo parto al escribir el guión, yo parto de la premisa original de Queneau, que es una premisa simple pero muy efectiva. Y ya abandono el libro, no vuelvo a mirarlo, de hecho. Y ya empiezo a fabular por una cuestión de pundonor, de respeto autoral y por mantener el título. Uh-huh. Por supuesto, se compran los derechos, se pide permiso a la familia, se les envía el guión, que lo acepten, etcétera. También a las editoriales en España que llevan a Queneau y tal. Pero realmente es una partida muy libre, muy libre. La novela de Queneau está situada en el alzamiento de Semana Santa, en Pascua, en Irlanda. Sí. Tú te lo traes a 1944, sí. Un grupo de maquis que vuelven de la invasión del Valle de Arán. Sí. ¿Qué tiene en común el alzamiento de Semana Santa en Dublín con la fallida invasión del Valle de Arán en el 44? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que a nivel dramático tiene bastante que ver, porque digamos que son grupos
relativamente pequeños que se enfrentan a un poder establecido mucho más, valga la redundancia, poderoso y potente. La diferencia es que la revolución o la guerra de independencia irlandesa acaba triunfando y lo del Valle de Arán resulta ser un fiasco y de hecho marca el final ya de la resistencia armada hacia el régimen franquista. Aunque es cierto que el maquis sobrevive en las montañas muchos años más, hasta los 60 posiblemente. Pero como gran movimiento militar es el último y es francamente desastroso. Sí. ¿Pero por qué? No es que yo encontrara similitudes. Simplemente yo llevaba años queriendo hacer una película sobre los maquis o escribir algo sobre los maquis y me documenté muchísimo, pero no llego a ningún lado. Y yo creo que una de las razones por las que no llego a ningún lado fue porque, aunque para mí es un movimiento tremendamente romántico e interesante y políticamente muy poderoso, desde el punto de vista dramático incluso, ya no personal, creo que siempre lo hemos visto de una forma excesivamente romántica. Y eso se junta con que la izquierda, y esta película no pretende ser política, pero en ese momento en el que yo escribo el guión, la izquierda siempre ha tenido una tremenda falta de sentido del humor hacia sus propios mitos. Y el maquis sin duda es un mito. Pero siempre ha sido retratado como una figura heroica, romántica y tal. Y yo, por provocar un poco, por jugar, por ver qué pasaba, quería romper un poco ese mito. Y aunque mi corazón esté junto a ellos, pero yo quería ver qué pasaba. Si en vez de tíos valerosos y heroicos, pues metemos una banda de pobres desgraciados ahí. Que seguro que lo sabía también. La película o el guión no pretende ser realista, ni revisionista, nada de eso. Es simplemente un juego. Cortázar decía que las cosas más importantes en la vida suelen empezar como un juego, y yo no digo que esta película sea importante, pero hacer películas es algo importante porque requiere dinero de mucha gente, familias que comen de ello. En fin, al final se convierte, sea buena o mala la película, se convierte en una cosa importante para mucha gente. Pan, dinero, trabajo. Y a veces puedes contar tu visión del mundo. Entonces, yo escribí esto como un juego. La novela es un juego. Me dio esa sensación juguetona. No la terminé, la dejé aparcada junto a otras novelas y me puse a escribir a los 5 días, influenciadísimo por la novela, indudablemente. Y se mezcló esta cosa de los maquis y acabó siendo lo que ha sido. Debo decir que lo escribí de forma muy espontánea, fue como un vómito. Una primera versión y no hice más versiones. Una primera versión con todos los defectos de las primeras versiones. Un momento, cuando dices no hice más versiones, ¿quieres decir que con la primera versión fuiste a venderlo o que la primera versión fue la que se rodó? Bueno, sería injusto decir que la primera versión es la que se rodó, entre otras cosas por las erratas y por las barbaridades que a veces uno escribe. Pero yo no fui a vender ese guión. Yo lo escribí, insisto, en un tiempo ridículamente que uno no debe presumir de eso porque no es muy profesional, pero lo escribí muy rápido y lo mandé a varios amigos en la profesión, que tengo pocos porque vivo muy aislado y tal. Y la respuesta no fue para nada negativa, pero tampoco fue muy positiva. Yo creo que ¿Te dijeron eso de no te metas en esto? Creo algo de confusión. Yo creo que confusión es, excepto en Clara Bilbao, que le encantó y parecía que lo entendía todo perfectamente. Y yo le decía, pero si esto es una barbaridad. Y ella se reía y decía qué maravilla esto y lo otro. Pero quitando a Clara, otra gente en su momento, y todavía hoy, gente muy valorada, gente con mucho prestigio y gente que yo admiro profundamente y con un gran criterio, me decían básicamente, es muy extraño esto. Ya. Y yo decía, sí, lo es. Y lo guardé. Luis Martínez en El Mundo, en su crítica después de Málaga, ha dicho que la película es inclasificable, que yo creo que es de lo mejor que se le puede decir a una película, sobre todo hoy en día. Y también dice que ve en ella ecos de Berlanga y José Luis Cuerda, lo cual tiene un mérito particular, siendo la novela del año en que nació Cuerda y de antes de que debutase Berlanga. Efectivamente. Bueno, yo respecto a estas referencias, Berlanga, Cuerda, etcétera, no voy a decir nada, sería muy feo. Sí puedo decir que yo admiro
profundamente el cine de Berlanga y admiro profundamente la vertiente, no tanto cinematográfica, que es indudable, pero sobre todo la vertiente literaria de Cuerda. Me gusta ese mundo del que se alimenta Cuerda, ese mundo que era él, y que vierte en sus películas, lo podía vertir perfectamente en novelas, en escritos o en su propia conversación. Sí me siento unido a esa corriente. La comparativa, por supuesto, no voy a comentarlo porque me da un apuro terrible y no... Bueno, no soy yo quien para decir esas cosas. Decía Cohen en una canción, estoy en la torre de la canción y escucho 1000 pisos por encima de mí toser a Hank Williams, pues yo estoy en la torre del guión y escucho 1000 pisos por encima de mí toser a Berlanga o Cuerda o esta gente. Sí. Pero sí es cierto que compartes con ellos el gusto por este componente quijotesco, ¿no? Que tiene la peripecia de los maquis en esta especie. Yo, fíjate, a mí, después de leer un titular tuyo en El Faro de Vigo que decías que tiene mucho de Jungla de Cristal en la posguerra, yo pensé, igual tiene mucho de La estanquera de Vallecas. También, sin duda. Sí, absolutamente. Me pareció que para el titular del periódico la de Bruce Willis tendría... Le hiciste un favor al periodista del Faro de Vigo. Sí, le di un titular estupendo, sí. Para que se rieran de nosotros, pero sí, tiene esos elementos, pero sin duda, volviendo a la raíz, digamos, más ibérica de todo esto, sí. Es una línea que yo no entiendo muy bien. O sea, se ha mantenido en España, por supuesto, y se ha mantenido en el cine. Nadie más acertado, por ejemplo, que Alex de la Iglesia, sobre todo en sus comienzos, en su etapa media, ¿no? y inicial. Aparte de esa cosa provocadora y divertida, juvenil, había una raíz cultural muy potente ahí. Este cura haciendo el mal, bueno, una serie de elementos maravillosos, muy dignos de toda nuestra literatura, de nuestro teatro, de nuestra tradición popular también, no solamente la alta literatura o la alta cultura, sino muy popular, ese humor negro, esa cosa quijotesca. Ese fatalismo, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en Óscar Ladoire. Sí, el fatalismo que a mí me encanta y que yo a Óscar le conozco hace muchos años y de hecho es el único personaje que está escrito para una persona y es el de Soria, que es Óscar. Porque Óscar, que es una de las personas más divertidas del mundo, es un tremendo fatalista en su vida real. Entonces, y lo tiene escrito en la cara. Además, lo tiene escrito en la cara, sí. Entonces, sí. Hay un montón de personajes, muchos, y están maravillosamente caracterizados con el poquito tiempo los pocos minutos de pantalla que tienen cada uno. Habrá sido un esfuerzo titánico por tu parte, Diego, técnico, el dotar a cada uno de su elemento diferenciador. Sí, era complicado porque yo siempre en las películas corales, y he escrito otras con mayor y menor fortuna, siempre he sentido que las películas corales siempre se me quedaban cortos los personajes. Pero claro, por otro lado, no puedes hacer películas de 3 o 4 horas en este país. Corales y encima con este tono. A no ser que las llames series. A no ser que las llames series. Y entonces te pasas de frenada. Entonces escribes mucho más de lo que necesitas escribir. Entonces, ese término medio, aquí la industria no lo permite. Y menos, insisto, con este tono. Otra cosa es La Sociedad de la Nieve, por ejemplo. Películas que sí te permiten eso. Pero en la nuestra no. Entonces, había que ser muy breve. La película, por una serie de razones evidentes, tenía que estar por debajo de un metraje, de un minutaje. Y entonces había que simplemente ir dándole... hacer casi rozando la caricatura sin llegar a la caricatura. Claro. Y eso al final, el mérito no es tanto del guionista en este caso, que yo creo que apunta, sino creo que es la puesta en escena, la dirección de actores y todo el equipo técnico que luego pues a uno le pintas más feo, le pintas menos feo, le pintas más amanerado, menos amanerado, más simpático, menos simpático. Eso ya es la dirección de actores y por supuesto los mismos actores y su interpretación y actrices. Pero fue muy divertido, sí, fue muy divertido. A modo de anécdota te puedo contar que, por ejemplo, uno de los personajes, el que hace Ajax,
eran 2 hermanos gemelos. Cuando de repente deciden que van a hacer la película, digo, va a ser un poco complicado esto. Y entonces, lo bueno, eran 2 hermanos gemelos y uno era mudo. Y hablaba solamente al final. Un gag bastante visto, pero de repente descubrías que no era mudo. Entonces simplemente le pasamos el poquito diálogo a su otro hermano y lo convertimos en un personaje. Cuando deciden elegir a Ajax, que es una elección maravillosa, de repente, y Ajax ya está en las pruebas y ya estamos haciendo lecturas de guión, descubrimos que Ajax tiene un hermano gemelo, que también es actor. A veces el universo conspira para el bien. Pero sí, entonces ya era un poco tarde para volver a cambiarlo todo, pero sí, pero el resto se mantuvo bastante cercano al guión, la verdad. Sí. Has hablado del talento de los actores y actrices que efectivamente apuntalan esta diferenciación y encontrar su carácter dentro de un reparto coral. Sí. Tenemos que hablar de Carmen Machi. Sí, bueno. Y porque es un personaje, me interesa mucho esto que has dicho de acercarte hasta el límite de la caricatura sin caer en él. Sí. Es un personaje particularmente grotesco, vestida de novia, manchada de sangre. Es decir, busca unos iconos que ya no, a ver quién se los quita de la cabeza una vez vistos, ¿no? Sí. Me da la impresión de que, bueno, conociendo su carrera, esto es una redundancia, pero parece que se ha implicado con todo el cuerpo y todo el alma, ¿no? Carmen leyó el guión hace mucho tiempo. Este guión, ya te digo, lo escribí hace tiempo, lo dejé aparcado, y la productora Ficción Gallega, que nos habíamos conocido en otras cosas, me habían ofrecido cosas en el pasado y tal, no había llegado las cosas a tal, insistió en si tenía algo y desempolvé esto. Bien. Entonces, en el momento que yo lo escribí, hace ya unos años, se lo pasé a Clara, y Clara se lo pasó a Carmen. Y Carmen inmediatamente quiso reunirse con Clara y conmigo, bueno, y estaba entusiasmada, pero entusiasmada. De hecho, en gran parte la película se hace porque hay una productora dispuesta a arriesgarse, por Clara, que lucha por el proyecto, pero el nombre de Carmen Machi es el nombre de Carmen Machi. Entonces, ella ha estado muy involucrada, muy a favor, incluso cuando las cosas no iban siempre como uno quiere, ella siempre ha ido delante, tirando del carro. Y ahora nos está regalando mucho de su tiempo, que está rodando, que están 1000 cosas para la promoción y para defender la película. Sí, lo de Carmen ha sido impresionante. Y luego verla en esta especie de teatro que hemos hecho, o que ha hecho Clara en este único decorado, es realmente espectacular. Es la potencia y es una caja de sorpresas, Carmen. Y yo creo que eso para un director o una directora, o para un guionista, es un regalo, claro, porque no sabes muy bien por dónde te va a salir. Yeah. Te regala una cosa, pero luego te la varía, luego te da esta otra versión. Luego, yo con los años, es uno de los elementos que más disfruto del cine, es la interpretación. Y cada vez me olvido más de la cámara, incluso de mi propia profesión de guionista. Y disfruto mucho con esos seres de carne y hueso, esa luz o esa carne que le dan a los papeles. Es curioso porque hay como un lugar común en la cinefilia que le da muchísimo valor a esta frase se improvisó en el set, que es algo que en general, en el mejor de los casos es una exageración. Quiero decir que es muy fácil improvisar sobre una situación que ya está dada y perfectamente construida. Pero realmente a mí lo que me parece que es magia en el set es esos momentos en que estos grandes actores encuentran en una frase que el guionista escribió como una transición entre una cosa y otra, algo perfectamente anodino, encuentran una chispa de comedia y lo elevan a un lugar que arranca una carcajada a un cine entero y tú estás pensando, pero si yo solo había dicho gracias. Absolutamente. Y le ha dado un tono a ese gracias. Absolutamente. Que ha encontrado una comedia que ni el propio creador sabía que estaba ahí. Y que incluso te lo salvan. Yo tengo una anécdota, intentaré ser breve. En Blackthorn, una película que escribí hace años, que dirigió Mateo Gil, estábamos en Bolivia rodando con Sam Shepard y Noriega, y alguien que se ha convertido desde entonces en un gran amigo mío y que hemos trabajado en otras cosas, que es Stephen Rea. Entonces Stephen Rea era un personaje que aparecía en el tercer acto y de repente tenía unos monólogos larguísimos, nos cambiaba la historia hacia atrás y al personaje de Sam, que era el protagonista, le contaba una película, lo que habíamos vivido con Sam, pero se lo contaba desde otro punto de vista, haciendo de esta forma un giro de guión. Y todo esto era en una secuencia, básicamente. Era una mala secuencia, porque llegaba un actor que era nuevo para ti y te contaba todo, dándole un giro a la película. Y además era una parrafada de 3 páginas o de 2 páginas.
Y yo me peleé con Mateo buscando soluciones para esta secuencia, pero claro, no podías dividirla en 5, no había estábamos rodando ya, y en medio del desierto. Bueno, entonces yo la recorté un poco, pero se quedó como estaba, porque además era muy importante, todo se construía a partir de esta secuencia, el tercer acto ya, el final de la película. Y yo estaba en el rodaje, y de repente llegó el momento, y entonces era Stephen el que tenía que soltar este monólogo bastante vulgar. No era un gran monólogo, ni mucho menos. No era ser o no ser. No era ser o no ser, ni nada que se asemeje. Okay. Y Sam tenía que escuchar solamente. Lo cual era incómodo también para Sam estar escuchando este monólogo de 5 minutos. Y de repente Stephen se cambió un poco la chaqueta, giró un poco el cuello, dejó caerse como si fuera un anciano, pero no tenía apenas maquillaje de anciano. Como un hombre derrotado. Y empezó a soltar esto. Y yo de repente me di cuenta que lo importante, y esto ya sé que no es justo ni es del todo así, pero en ese momento sentí que lo importante no era el guión, sino quién lo dijera. Y esa secuencia, que era sin lugar a dudas técnicamente una mala secuencia, de repente se convirtió en un punto esencial y muy emocionante de la película. Luego, a esto hay que añadirle el montaje de Mateo, muchos factores, pero ese momento en que la cámara estaba en un primer plano de Stephen y salvó la película, desde ese momento yo como veo diferente a los actores y a las actrices. Y lo mismo me pasa con Machi. Creo que Machi eleva la película muchos puntos por encima de lo que yo había pensado o yo había imaginado. Esto es sin duda así. Qué maravilla. Sí. Has mencionado antes que escribiste este guión, lo guardaste en un cajón. Sí. ¿Este es tu modus operandi? O sea, tú estás en el Cabo de Udra, sí. Y de repente eres como un francotirador. Bueno, dices, voy a hacer esto y que sea lo que Dios quiera después sin plantearte el futuro. Es muy raro porque todas las películas, o sea, esta película, al igual que Nadie quiere la noche o Blackthorn, eran películas que yo personalmente pensé que nunca se harían. Blackthorn era en Bolivia. El protagonista tenía 70 años. Era una fanfiction, en cierto modo. Era una fanfiction total, sí. Nadie quiere la noche ahora tendría mucho sentido, pero en su momento eran 2 mujeres. No había apenas personaje masculino, aunque al final era un actor también muy reconocido, pero si has visto la película, desaparece en el minuto 30. En el Polo Norte, el guión era diferente a la película. En este caso hay una gran diferencia entre el guión y la película, pero eran películas que sobre el papel no tenían ningún sentido en nuestra industria. Claro, eran imposibles. Eran imposibles. Y se hicieron. Con mayor o menor fortuna. Se hicieron. Y Tratamos demasiado a las mujeres, le pasa algo parecido. Yo, mientras tanto, he estado trabajando de encargo, muy feliz, con gente a la que respeto y admiro muchísimo, como Enrique Urbizu, etcétera. Pero nunca pensé que estas se levantarían. Es más, cuando la productora me lo pidió y me llamó a las 24 horas diciendo lo quiero hacer, yo le previne. Le dije, pero tú estás segura, porque mira que... Y cuando veía que ella conseguía, pues eso, cierta financiación, que había como empresas serias que estaban dispuestas a apoyar la película, yo decía, está sucediendo algo muy raro aquí. ¿Qué guión les estás pasando tú? Porque yo desconfiaba totalmente del futuro de este guión. Y en este momento ya estaba Clara Bilbao. Sí, esa era mi única condición. De hecho, la película no se hizo anteriormente, porque sí es verdad que yo el guión se lo pasé a 1 o 2 productores de mucha confianza mía con los que he trabajado en varias ocasiones y les encantó. Pero bueno, yo quería que lo hiciera Clara. Y les costaba a ellos ver de repente la famosa diseñadora de vestuario, ganadora de 3 Goyas. Es muy difícil levantar una película, como tú sabes, últimamente. Entonces, aunque es cierto que sea mujer, que sea su primera película, ayuda, pero realmente en cuanto a conseguir financiación fuerte, te ayuda mucho más tener a un director o directora consagrada, evidentemente. La próxima película de Mengano de Mengana tira mucho más de la financiación que no una absoluta desconocida. Y luego hay también una cuestión de encasillamiento, ¿no? Sí. O sea, ¿es más fácil aceptar una mujer joven que ha hecho 2 cortometrajes, dar el salto a la dirección, que aceptar que una diseñadora de vestuario profesional con 3 Goyas y 25 años de carrera de repente se quiera hacer directora? Sí. Hay como que algo que no... Hay algo ahí que no cuadra. Y además, ahora, no cuando se escribió, pero ahora estamos en un momento
momento dulce para las jóvenes directoras, o no tan jóvenes, pero para las directoras, que están dando su punto de vista sobre su vida, sobre su entorno, sobre la sociedad. Y esta película no se adapta a eso. Claro. No hay nada más que ver los festivales y ver el 80% de películas que triunfan merecidamente, pero sin duda tienen un entorno social, político, si quieres, y son claramente películas muy feministas, como contemporáneas, prácticamente todas. Muy contemporáneas y muy íntimas. Son películas que solamente esa directora podía haber escrito o hecho. Y algunas muy atrevidas, además, debo decir, y que abren nuevas barreras. Otras son más convencionales, digamos, pero todas son desde el punto de vista muy íntimo y muy personal. Esta película, la de Clara, tiene el discurso que tú quieras darle, porque lo tiene. Yo no voy a decir cuál es, porque eso cada uno lo ve, pero es una película, creo, que se agarra a los géneros, los mastica un rato y luego los escupe y luego se agarra a otro género. Inclasificable, que diría Luis Martínez. Sí. Entonces, esto no es frecuente para una mujer directora hoy en día. ¿Hubo algo que se quedara fuera del guión porque pensaras, esto es muy bestia? No. Siempre en los guiones, bueno, esto tú lo sabes bien, yo soy en este sentido de la vieja escuela, y aunque me encanta mi trabajo, yo defiendo tal, yo siempre creo que en el cine, más que en las series, que es diferente, pero en el cine creo que es la visión del director la que debe predominar. No significa que me guste. Yeah. En este caso me gusta mucho, pero es la que debe predominar, porque yo creo que el cine es una mirada. Y la mirada es quien coloca la cámara. Es inevitable. Es inevitable, además. Ir contra eso es absurdo. Y muchas películas van contra eso. Yo entiendo que la Marvel lo haga cuando tienes una película de 3 horas y 1.000 millones, ¿vale? Pero en las películas, digamos, que aquí se llaman de autor, pero no son de autor, son películas más personales, independientemente de quién haya escrito el guión, creo que es la visión del director la que debe predominar. Entonces, la visión de Clara es muy cercana a la mía, por eso hemos compartido este viaje, pero indudable es la suya. Entonces ya hay cosas que veía diferentes y tal, pero no ha eliminado nada. Es más, yo para facilitar ciertas cosas, cuando estábamos con una producción ajustada, poco tiempo, lo que sea, le proponía quitar, reducir, sintetizar. No. Esto se mantiene. Ella ha luchado muy fuerte por el texto. Luego, como es normal, siempre en montaje se caen algunas cosas. Unas las echo de menos, otras no, otras son aciertos. La experiencia hemos sido muy paralelos y esto no suele ser normal. Lo que me gusta de mi profesión es que muchas veces esa visión, como antes hablábamos de los actores, destaca cosas o ve cosas que tú no has visto en el guión o las ve de una forma más emocionante o más inteligente de la que tú has visto. Claro. Otras veces, y eso te lo guardas, para nada. Muchos guionistas nos vamos al fondo de la barra con nuestra cerveza y decimos... Me cago en la madre de tal. Esto había que decirlo deprisa y bajito. Claro, no declamando. Claro, ¿y por qué ha cambiado esto? Pero sí. Pero no ha sido el caso en esta película, pero esto nos ha pasado y nos seguirá pasando. Ha sido una pelea, ¿no? Porque durante el proceso de financiación se cayó parte importante de la financiación, ¿no? O sea que entiendo que además de pensar desde un primer momento que esto nunca se haría, ya una vez zarpado el barco también pareció que iba a hacer aguas, ¿no? Ha habido problemas. Sospecho que esto es muy habitual hoy en día en películas de estas de presupuesto medio. Bueno, desgraciadamente alto ahora ya incluso en España porque ha bajado el... Pero sí, ha habido problemas, ha habido una lucha muy fuerte por parte de la producción para mantenerlo a flote. Pero sin duda ha habido recortes en cuanto a tiempo y tal, pero que insisto, el equipo técnico era tan pro y estaban tan a favor que yo creo que se han salvado y no se aprecian en el resultado final para nada. De hecho el acabado final es sorprendentemente lujoso, como dijo algún periodista hace poco. Tu colaboración con Clara Bilbao viene de muy lejos, porque ella también es la diseñadora de vestuario de Nadie quiere la noche y de Blackthorn. Sí. ¿Es ahí donde surge, digamos, o esa colaboración de años es el caldo de cultivo para que seas tú quien escribe el guión de su ópera prima? Bueno, que a muchos nos ha sorprendido este otro talento oculto que tenía. Claro. Bueno, en nuestra cercanía, no sé los años que son, hemos sido lo más cercano que pueden ser dos personas durante mucho tiempo,
incluso antes que Blackthorn. Blackthorn surge porque Clara y yo dirijo yo, escribo, y Clara coescribe y codirige un documental que se llama Los sin tierra, que ganó precisamente el Festival de Málaga hace y que era sobre el movimiento latifundista en Brasil con la llegada de Lula. Esto fue con la llegada de Lula. Y poco después, y seré breve, empieza lo que Evo Morales en Bolivia, que se levanta, digamos, los cocaleros en Bolivia, el movimiento indígena en Bolivia, que echa al presidente del momento y hay una especie de revolución. Y nos vamos para allá en octubre del año, no me acuerdo, para hacer otro documental como el que hicimos en Brasil. Yo estuve casi un año en Brasil haciendo ese documental. Y nos fuimos juntos. Pero era tal el cacao político en Bolivia. Es un pueblo tan maravilloso, pero tan extraño, que yo no veía el documental. Y además conseguimos los primicia en el mundo, entrevistar a Evo en su casa. No era presidente todavía, era un líder cocalero. Conseguimos entrevistarle en su casa, y cuando llegamos a su casa, una casita muy modesta, en un saloncito, hay un prestigioso director español sentado allá con su equipo de cámaras y 6 cámaras. Y entonces pensé, bueno, pues adiós documental, ¿sabes? Lo nuestro era muy humilde. Éramos ella y yo. Yo llevaba la cámara. Entonces ya nos quedamos ahí. Y yo escribí Blackthorn ahí porque aquello era Bolivia, aquello era territorio de... Porque allí se te ocurrió la idea de que Butch Cassidy podía ser uno de estos que... Sí, porque él muere en Bolivia. Y muere el Che Guevara en Bolivia. O sea, Bolivia tenía esta especie como de cosa tántrica extraña en que los mitos del siglo XX iban a morir allá, siendo el país más olvidado de Latinoamérica y quizá el más hermoso. Y ahí escribí Blackthorn también como un chiste. Me volvía loco el western, pero voy a intentar escribir un western. Y lo escribimos allá. Lo escribí allá, y con lo cual te quiero decir que Clara estaba a mi lado cuando lo escribí, escuchando a Johnny Cash y escribiendo el guión por ahí. Luego Mateo Gil lo leyó en Galicia, pasaban los veranos en Galicia, y dijo, esto hay que rodarlo. Y dije, pero tío, vamos a hacer un western. Sí, hombre, sí. Un western crepuscular, además. Muy crepuscular, sí. Desde hace unos años, la Academia está colgando en su web los guiones de algunas películas candidatas al Goya. Sí. ¿Podremos disfrutar allí del guión de Tratamos demasiado bien a las mujeres? Ah, sí, yo encantado, sí. Siempre he sido muy tímido para eso. 8:30 me ofreció, porque habían leído el guión de Nadie quiere la noche. Hablo del guión, no de la película. Y 8:30 me ofreció hace años, muy emocionados, publicarlo y tal. Y me halagó mucho, pero luego cuando llegué a casa pensé, es que los guiones que... Yo fui ayudante de dirección una época, y los guiones en su momento ahora son iPads y demás elementos, ¿no? Pero hasta hace relativamente poco eran, como sabes, fotocopiados con sus anillas. Ya era muy moderno esos que conseguían que hacer la fotocopia muy cortita. Sí. Era como una microfotocopia por las 2 páginas y tal, por las 2 caras, en fin. Y trabajando en un rodaje, los guiones, los primeros 3 o 4 días eran como una Biblia, como un Torá. Estaba ahí muy respetado y todo el mundo llevaba el suyo pegado al pecho, como los buenos estudiantes. Al cabo de 5 días de rodaje ya empezaban a aparecer páginas sueltas por ahí. Luego te metías en lugares oscuros del decorado y te das cuenta que el guión se había utilizado para calzar una mesa. Para calzar una mesa, para hacer algo en el monte sin que te vieran y limpiarte, o para algún tipo de ritual ilegal sobre una mesita en algún lugar. Y al cabo de 2 o 3 semanas no había resto, excepto la pobre script, que es como si cargara con todos los guiones del rodaje, y el director, si era una persona, que no siempre lo era, atenta a lo que estaba rodando. Y esa era la vida natural de un guión, que se iba muriendo y se iba convirtiendo en cine. El convertirlo en libro, para mi ego, es maravilloso. Pero es contra natura, ¿no? Pero es contra natura. O sea, el guión tiene que estar detrás de un arbusto. No voy a decir exactamente cómo, pero... Y por favor, esto los compañeros guionistas no quiero que se lo tomen a mal. Creo que es una de las profesiones más hermosas y más creativas del mundo. Y durante unas semanas o unos meses la más libre. Luego no lo es, pero creo que es su vida natural. Sí, yo, si se me pide, yo colgaré todo lo que me pidan, porque que la gente lea es de las cosas más bonitas que hay. Entonces, si yo puedo fomentar muy humildemente que la gente lea guiones o lo que sea, perfecto. Pero
pero me gusta pensar que la vida natural de un guión es sí. descomponerse. Sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, sospecho que esos guiones los lee muy poca gente. De hecho, la academia los tiene con una especie de protección que impide que sean descargados. Solo se pueden leer en la web, claro. Sí, para impedir su difusión, me imagino que será. Pero sí que yo he conocido bastantes alumnos, estudiantes que les resulta muy útil poder consultar determinados guiones, ¿no? Absolutamente, sí. Yo, de hecho, lo he hecho y lo sigo haciendo. Yo a veces me descargo guiones o he comprado libros de guión con guiones impresos, guiones de películas que todos conocemos, pero que tienes gran curiosidad por ver cómo se escribió, claro. Qué se escribió y tal. No, sin duda, es una herramienta fabulosa para profesionales y para estudiantes, sin duda. ¿Cómo se gestiona una carrera de guionista viviendo en uno de los puntos más occidentales de la península ibérica y tan de espaldas a la pomada madrileña? Pues no estoy seguro. Desde luego me pierdo muchas cosas, pero yo he vivido en Madrid, adoro Madrid, pero para mí, y esto ya se notará que pasan los años, ya no es lo que era tampoco Madrid. El Madrid que a mí me gustaba se ha ido perdiendo y creo que yo huí a tiempo. Con lo cual lo llevo bien. Los últimos años han sido años en los que yo he ganado más dinero de lo que estoy acostumbrado como guionista, con lo cual he vivido cómodo y me he sentido respetado. Lo que pasa que esos mismos años en los que yo pensaba que estaba en un lugar muy cómodo en la industria estaba cambiando muy rápidamente y yo pensaba que yo estaba ahí, en la cresta. No digo arriba, pero digo en la cresta, quiero decir, avanzando al mismo tiempo que la industria. Y los últimos meses o par de años me he dado cuenta que no estoy en la cresta, que estoy mucho más atrás y que la industria, tanto la televisiva como la cinematográfica, van por otro lado. O sea, yo nunca podría escribir un guión, ni me lo pedirían, pero para Carla Simón, evidentemente. Pero no porque yo no quiera. Me resulta tan admirable su cine pero evidentemente estamos en mundos muy diferentes. Y mi profesionalidad no llega hasta el punto de transmutarme. Hasta ese punto no soy capaz. Y donde he trabajado a gusto y creo que he escrito cosas interesantes y me he sentido libre, que ha sido para las series, ahora siento que ya no, que tengo poco que aportar a ese mundo. Que no deben estar muy interesados en la forma que yo y otros compañeros escribimos. Porque yo veo las series que triunfan, algunas me parecen admirables, otras menos, pero me siento muy alejado de ellas. ¿Por una cuestión de edad? Puede ser, claro. Este es el gran dilema. Tío, te haces viejo. Sí, es una cuestión de tiempo, indudablemente, pero las cosas cambian. Cambias tú, pero también cambian a tu alrededor. Pero no me siento reflejado en ellas. Y si me llaman mañana para sustituir a uno de los guionistas, tengo oficio y soy un tipo bastante rápido con el revólver, pero aún así creo que no cumpliría exactamente esa función, la función que se me hubiera pedido. Y eso de que las series son de los guionistas y de los tal, esto no es cierto. Seguramente habrá algún ejemplo que confirma eso, pero creo que menos de los que parece. Sí. Los hay, evidentemente, y los seguirá habiendo, pero no es lo habitual. No es lo habitual. No lo es. Y además hay algo tan... Yo siempre tengo la sensación que en las series escribimos más de lo que necesitamos. Más explicaciones, ¿no? La gente habla mucho, los personajes hablan muchísimo. Yo creo que estamos haciendo, yo sé que esto no, pero estamos haciendo mucha radio, sin querer. Sí. Y a mí la radio me vuelve loco, pero hagamos radio. Claro. Y estamos haciendo mucha radio. Si tú te fijas en muchas series, incluso seguro que las he firmado yo algunas, no, me estoy incluyendo, tú puedes seguir haciendo tu arroz con leche, o si tienes un bebé alimentando al bebé, o limpiando tus zapatos sin mirar la pantalla y sigues la serie. La radio, lo que es la radio. Lo que es la radio. Y ocasionalmente la miras. Esto no es muy cinematográfico, pero el problema es que está pasando también en el cine. Esto no es este famoso debate que hubo hace unos años, cine-televisión. No se trata de eso. Es que estamos cambiando nuestras exigencias a la hora de ver cine.
Y aunque digamos que el espectador ahora está más curtido porque ha visto mucho, yo creo que no. Yo creo que el espectador está mucho menos curtido. Y creo que tanto el cinematográfico como el de serie, habiendo maravillosas y constantes excepciones, pero en general nos estamos acomodando muchísimo. Muchísimo. Y supongo que eso es normal y es humano y ya está. Pero a mí me cuesta eso. A mí me cuesta. También yo creo que es por la forma en la que cada uno es. Ya cada vez hay más trucos y cada vez hay más fórmulas para la televisión y también para el cine. Y por tocar un poco los cojones te apetece decir, pues yo no quiero seguir este truco. Claro. Y si le damos la vuelta, y si en vez de acabar arriba, acabamos abajo, yo no sé si eso es bueno o malo. Sí sé que eso es parte de mi personalidad. Es tu carácter. Es mi carácter y me cuesta a veces manejarlo. Y sin duda eso hoy en día no creo que sea lo ideal para la industria. Pero yo no me quejo. Yo tengo trabajos, vivo de esto y se me ha tratado generalmente muy bien. Muy bien. ¿Y te dejan escribir desde tu casa en Bueu? Y me dejan escribir desde mi casa en Bueu, sí. Tengo que ceder en las malditas videoconferencias que me ponen muy nervioso, pero claro, pero no me puedo quejar de eso. ¿Y te pones de espaldas al mar para que las conferenciantes vean las olas? No, intento no provocar. Sí es verdad que durante el COVID sí mandaba imágenes de prados floridos y de mares azules. También para tocar un poco los cojones, pero a los amigos, ¿no? A los productores. Sí. Debo decir que la fotografía que aparecía en este artículo del Faro de Vigo, yo creo que tienes el estudio que es el sueño de cualquier guionista. Ahora, si en ese lugar plano que me hace el tío así como contrapicado, que parezco como un rey en un trono, me dio muchísima vergüenza ver esa Yo foto. creo que fue una venganza por envidia, ¿no? Sí, posiblemente. Sí. Pero la cuestión es que ahí, mirando al Atlántico, si no salen las ideas solas, ahí sí que el síndrome del impostor te puede matar. Porque vamos... Absolutamente, porque ahí sí que no tienes excusa. Exacto. Yo antes vivía en Madrid, vivía en un pisito diminuto y tal, y yo soy nervioso y me muevo mucho cuando escribo, o sea, yo me levanto y doy vueltas y claro, no tenía espacio físico, entonces aquí no se puede escribir, joder, tal. Y luego la ciudad que pesa, que te martiriza, la vida social, si existe, porque hay mucha o porque hay poca, pero de una forma o de otra también te martiriza. Y cuando ya aterricé en Udra y me hice el estudio allá arriba y tal, pensé, bueno, ahora sacaron las excusas. Ya no tienes excusa. Y cada vez que alguien viene a visitarme y ve el estudio, me mira y me dice, ya te vale. O sea, ya te vale. Y digo, sí. Y me avergüenza, la verdad. Me avergüenza. Bueno, Miguel Barros, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Te deseo muchísimo éxito con el estreno de Tratamos demasiado bien a las mujeres. Eso espero, sí. Y te imaginaremos escribiendo los próximos guiones imposibles de hacer en el Cabo de Udra, en Bueu. El siguiente imposible, os lo prometo. Gracias por venir. Venga, gracias. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes escribirnos un email a exigenciasdelguion@blogguionistas.com o enviarnos un audio al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.